Bueno, durante el fin de semana, el escritor Alberto Barrera Tisca fue nominado a los premios Platino en la categoría Mejor Creador de Serie por El Secreto del Río, la famosa serie de Netflix, que por cierto ya lleva semanas en el top 10 a nivel mundial. Y he querido conversar con él sobre este y otros temas, sobre todo de lo que trata esta serie, que es un tema interesantísimo. Alberto, buenos días y bienvenido. Buenos días, Shirley. ¿Cómo estás? Por favor, te agradezco mucho que hayas madrugado por nosotros, literalmente. No te preocupes. Bueno, Alberto, Encantado. hay varias cosas que me llaman la atención. Fíjate, entendiendo el contexto de la sociedad mexicana, que es una sociedad descrita por muchas y muchos como una sociedad machista, me llama la atención, por ejemplo, que la presidenta que se elige sea mujer. Por otra parte, también me resulta curioso que la serie, sobre todo en México, es una de las más vistas. Y otro dato que traigo a colación, muchos mexicanos hombres votaron por Trump y el voto latino, digamos, fue duro para él en ese sector. Entonces, yo me preguntaba, bueno, en este caso, cuando Netflix, entiendo, te pide que escribas sobre este tema de las mushes, me corrige si está bien pronunciado por mí, de este tema en específico, bueno, que México intentaba Netflix presentar. Sí, claro, fíjate que es muy interesante. Yo creo que, digamos, Netflix quería hacer series como mexicanas y de un México más o menos profundo, diverso, Ujú, distinto, que no aparece normalmente en las pantallas, digamos, ¿no? ujú. Entonces, eso fue lo que pidieron en el contexto de esta cultura mushe, que es una tradición zapoteca de mucho tiempo, ¿no? De siglos, bueno, que es una cosa como un poco rara incluso mundialmente, porque es una cultura donde existe a ellos no les gusta mucho a veces algunos que lo llamen así, pero como un tercer género. En todo caso, no es una estructura culturalmente binaria de hombre y mujer, sino hay una alternativa que son hombres y mujeres también, ojo, que adquieren otro rol y que se visten de mujer, etcétera. Entonces, eso es lo que se consideran las mushes, son lo que son las mushes en el istmo de Tehuantepec, Ujú. en el sur de Oaxaca. Entonces, bueno, es una cosa que incluso muchos mexicanos desconocen, ¿no? Y no sabían. Entonces, bueno, creo que un poco el interés era justamente ver eso, ver cosas como diversas que están en el país y que tienen mucho que ver con la cultura mexicana, en este caso con la cultura zapoteca, que, digamos, en esa zona de Oaxaca es donde más bilingüismo hay de México. Es decir, Ujú. hay gente que habla zapoteco, es muy común que se hable el zapoteco, digamos, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que quería Netflix era eso, en un contexto que, como tú bien dices, también puede ser interesante porque es un país donde simbólicamente, digamos, el machismo ha jugado como un rol importante. Si pensamos en toda la época de oro del cine mexicano, pues son los charros, pues, ¿no? Ujú. Todos estos héroes como muy machotes a caballo, con sombrero y pistola, digamos, ¿no? Es un poco, esa es la imagen del México que se ha construido en América Latina y en el mundo durante muchos años. Bueno, en lo particular, para ti, ¿fue esto un reto? ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, eres venezolano, vives en México, pero bueno, es tocar un punto importante y siempre es delicado, ¿no? Cuando un foráneo habla de una cultura extranjera. ¿Cómo fue ese proceso para ti, ese acercamiento, no? Sí, sí, bueno, yo por suerte, digamos, tengo muchos años en México y creo que eso era como una ventaja. De hecho, conocía el de la cultura Mushe, me parecía una cosa súper interesante, pero por supuesto que hubo también un trabajo de investigación y de inmersión. Yo hice mucho trabajo, yo fui a la zona, yo tenía una idea, que Ujú, fue un poco la que le propuse a Netflix y que les dije, hagamos una historia no gay de una amistad entre dos niños, digamos, en este contexto, ujú. que puede ser una cosa, rescatemos eso, puede ser una cosa muy poderosa, y nos salimos así un poco del nicho LGTBQ+, que tampoco era la idea, sino hacer una historia mucho más amplia para entrarle a esto. Y después de eso, con esa idea y con ese cuento en la cabeza, me fui a la zona a ver si eso tenía como un poco sentido y cómo funcionaba. Y entonces empecé a pasear un poco como todos los pueblos del Istmo, a conocer mushes, a oírlas, a hablar y quizás todo el trabajo que hicimos fue también como muy, muy acompañado de las comunidades. Digamos, nosotros grabamos
todo ahí Ujú. durante 8 semanas, digamos. Entonces fue un trabajo que estuvo muy cerca de la gente todo el tiempo y teníamos mucho cuidado, había mucho respeto, mucho con el tema cultural. Por eso mismo también yo quería que hubiera zapoteco en la Ujú. historia, que sonara, que apareciera ese lenguaje que también es tan importante para ellos. Entonces hubo mucho cuidado en que fuera una serie también seria, respetuosa en ese sentido. Ahora, estas mushes que estuviste con ellas, porque me llama dos cosas la atención. Bueno, uno, que hay el Sí. reconocimiento, aunque como dice no les guste, de un tercer género, es decir, la presencia de, porque pudo haber sido, no, bueno, aquí hay dos géneros y ya. Entonces me pregunto si son incluidas, reconocidas en su papel o todo lo contrario, personas, digamos, que sufren mucho, si hay, digamos, machismo dentro de esta cultura. Fíjate que eso es muy interesante, Shirley, porque yo creo que es justamente complejo. Yo cuando fui, digamos, esto a veces se vende como una especie de paraíso queer, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, una de las cosas que me dijeron las muchas desde el principio era, por favor, no romantices, no hagas una historia que romantice nuestra presencia. Ciertamente, sí están en las comunidades, Ujú. sí son reconocidas. Tú vas por los mercados y ves a mushes, es decir, hombres con faldas y pelos largos, como aparece en la serie, ¿no? Que trabajan en el mercado, que trabajan que tienen restaurantes, ¿no? O Ujú. cantinas. O sea, sí hay una presencia, pero también hay segregación, también hay violencia, también hay rechazo, digamos, ¿no? Pero sí hay una aceptación. De hecho, hay oficinas públicas en los municipios, oficinas del Estado, que tienen un representante y que trabajan con las comunidades mushe, digamos, ¿no? Sí Mm. están, pero también ha habido muchos casos de violencia. Una de las cosas primeras que yo descubrí y que de alguna manera también pongo como en la serie es que casi todas ellas cuando hablaban de su infancia, cuando me hablaban de la infancia, porque yo de eso les preguntaba y Ujú. conversaba, me hablaban de las dificultades que habían tenido algunas con su propia familia y del rechazo de sus padres a eso. Es decir, no es tampoco una aceptación absolutamente idílica, Ujú. ¿no? Es una aceptación problemática, compleja. Ahora, cuando una vez que se estrena la serie, te dije, bueno, está en el número uno, ¿no? Esto es conocido dentro de la cultura, pero ¿qué pasa con la cultura mexicana? ¿Lo entiende, lo rechaza? No, pues fíjate que aquí nos sorprendimos mucho. Aquí, Ujú. aquí estuvo semanas en primer lugar, le Sí. fue muy, muy bien. Y, y, y la verdad es que yo creo que no se esperaba una respuesta. Estuvo bien. Yo creo que también, digamos, fue una forma de entrar. Ujú. Yo traté de poner todas las percepciones de la realidad en la misma serie. Es decir, gente que no estuviera de acuerdo, gente que estaba en contra, digamos. Entonces creo que la manera de abordar el tema permitió que pues, la audiencia se reconociera en ella sin que fuera una cosa, Mm. digamos, como a favor o en contra. No tenía una línea editorial, ¿no? Digamos, trataba de como de exponer o de mostrar una realidad Sí. que está ahí y que, bueno, frente a la cual cada quien puede tener su opinión, digamos, Bueno, ¿no? es como escribir, y que es interesante, que uno tiene que escribir de forma desprejuiciada, es decir, sin prejuicio. Hay que deslastrarse de todos los prejuicios que puedan tener, incluso el propio escritor, no lo digo por ti, sino en general para, bueno, Sí. presentar a ese personaje lo más objetivo posible. Claro, oye, pero no, y dilo por mí, porque uno también tiene Sí. prejuicios. Ujú. Es decir, eso es cierto, Ujú. totalmente. Ujú. Es decir, uno tiene que estar consciente además de qué piensa uno, qué siente frente al Ujú. tema. Y por eso también, pues te ayuda mucho también esta cosa como colectivo donde yo tenía un director que había trabajado como el tema, con el que podía conversar mucho y con el que no siempre estaba de acuerdo, digamos, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, yo sí creo que la televisión, la producción audiovisual en general, tiene una condición que a veces puede ser irritante, pero que es buena también, que es colectiva. Tiene Ujú. mucho de autoría colectiva, Ujú. digamos, ¿no? Es un producto donde siempre está en movimiento todo. Uno escribe algo, pero ese algo lo tiene que grabar un actor que Ujú. lo graba de tal manera, en Ujú. un productor que enfrenta otras condiciones. Sí. Incluso en la edición, al final, ahí alguien puede hacer cambios, digamos, Sí. ¿no? Entonces, pues también en ese proceso se puede ir enriqueciendo, Sí, bueno, digamos. pasa por muchas miradas, ¿no? Al final. Sí, por muchas manos. Sí. Oye, ¿cómo te has sentido, Alberto?
en lo que ha sido, digamos, no solamente la escritura para Netflix, sino en general, ¿cómo has cambiado tú, si es que has cambiado como escritor o sientes que te mantienes como fiel a tu estilo? Porque, bueno, te ha tocado incluso escribir para otras producciones de distintos temas, más obviamente los libros que tú has escrito, que también han sido reconocidos, pero ¿ha cambiado en estos años tu forma de escribir? Bueno, digamos que en televisión creo que sí, y por suerte, es decir, todo, el paso del cambio de la televisión abierta a las plataformas, al streaming, le dio un vuelco completo Ujú, a la industria, digamos, ¿no? Y todos los que veníamos de la televisión abierta, de hacer telenovelas en Venezuela, digamos que es ujú, un formato mucho más serio, mucho más largo, con muchas más repeticiones, ¿no? En la telenovela, el 70% de las cosas son reiteraciones y el 30% será información nueva. En la serie tiene que ser todo lo contrario, no puedes ujú, estar repitiendo, digamos, ¿no? ujú. Es otra idea, es otra narrativa. Y yo creo que eso ha sido como bueno. Ahora, también las plataformas es un modelo que está un poco como en crisis, no se sabe muy bien para dónde va. Entonces, como Ujú. todo en el mundo en el que estamos, que está todo un poco como Sí, movido, ¿no? bastante convulso. Entonces, exactamente. Pero sí, y yo creo que la escritura va cambiando un poco de acuerdo a eso. Por suerte, porque también eso es bueno. A mí me parece muy bien quedarse todo el tiempo como haciendo la misma cosa, se convierte en una especie como de rutina que te cansa y te desgasta, ¿no? Oye, Alberto, cuando tú le dijiste a tu familia, a tus padres, bueno, entiendo que tú eres licenciado en letras, ¿correcto? Sí. Tú le dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a escribir. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Te apoyaron? Eh, sí, sí, Sí. sí, sí me apoyaron, Ujú, aunque pensaban que tenía que hacer como otras cosas. ujú, Es decir, siempre cuando alguien dice algo ujú, de ese tipo en cualquier familia, yo creo que lo que se enciende es la alarma de como de qué va a vivir, ujú, digamos, ¿no? Que es lo que tiene uno como preocupación con respecto a los hijos, cómo se va a articular, ¿no? Si a un hijo te dice, bueno, va a ser pintor, tú dices, oye, pero qué bueno, pero ¿y? ujú. Es decir, ¿cómo Bueno, vas a porque vivir? es ¿De como qué un salto vivir? al vacío, ¿no? Sí, y es un mundo como muy difícil, Ajá. digamos, ¿no? De la literatura no vive muy poca gente, para Ujú, decirlo en esos términos. Estoy pensando incluso en el mundo anterior, ujú, digamos, ¿no? Donde había más escritores como públicos y la literatura tenía una función y era mucho más importante. Pero actualmente, pues dirán los bestselleristas que tienen, quizás, ¿no? Pero del libro, no se puede vivir, digamos. Igual me figuro yo que será para los pintores, para los escultores. mm. Si un hijo te dice, bueno, yo voy a ser escultor, tú dices, bueno, tienes que ser un genio o tienes que tener una gran suerte en el mercado como para poder vivir de eso. Yo creo que esa es la preocupación de las familias, Sí. ¿no? En general. Bueno, porque además te lo pregunto porque, bueno, ha sido nominado no solamente a los premios Platino, que es el reciente por El Secreto del Río. La gente me está preguntando el nombre de la serie, si no la ha visto. Bastante famosa, por cierto, por este tiempo. Pero, bueno, has recibido varios reconocimientos. Entonces, bueno, por eso lo preguntaba, ¿no? Si al final, bueno, aunque uno de los reconocimientos no vive, pero bueno, ayuda, ¿no? También Sí. yo me imagino tener certeza que uno y hace hizo lo que quiso, es decir, escribiendo, pero además bueno, alguien reconoció ese talento, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Por supuesto, sí, los premios siempre funcionan un poco y ayudan, pero bueno, tienen sus límites, digamos, si tienen algo que ver, que pueden ser gratificantes, ¿no? Y es momentáneo, pero yo creo que, bueno, las vocaciones en la escritura y en ese tipo de cosas tienen que ser muy tercas y uno tiene que ser muy Mm. testarudo, y seguirlas, pues, ¿no? Porque es una carrera que tiene muchos obstáculos en general. ¿Te dio temor cuando te dijeron que escribieras sobre las mujeres? No lo digo por el género, sino por el hecho de, bueno, algo desconocido, aunque tenías conocimiento, pero el hecho de ser extranjero. Es decir, te planteaste, oye, no sé si yo seré el indicado porque no formo parte de alguna manera de esta sociedad. No, no, para No, nada, no. Por el no. contrario, me encantó. Ujú, Es decir, no, no, y me pareció, y creo que también me buscaron un poco como eso en la medida en que querían hacer algo distinto,
digamos, ¿no? Querían hacer algo como diferente a algunas producciones de Netflix que ya tienen como un éxito probado y que tienen ya una fórmula, ¿no? A veces Mm, cercana a la telenovela o al melodrama más clásico. Entonces me pareció interesantísimo. mm, Y esa posibilidad, y no, yo nunca me he sentido así como mal con respecto a lo mexicano, ujú. creo que a veces incluso para algunas cosas, en algunos casos, la mirada de un extranjero ayuda más en las creaciones con respecto a los países, pues, Sí, ¿no? Porque es claro. una mirada distinta, Ujú, es una manera que puede tener más preguntas, puede ser incluso más desprejuiciada. ujú. Entonces, eso puede ser más bien un valor y no una desventaja. A ver, terminaste este y ¿qué estás escribiendo? Si se puede saber, viene otra Eh, serie. sí, estoy haciendo una nueva serie para Netflix de la que lamentablemente no puedo hablar. Mm, O sea pero que sale pronto. no, No. no, es que todo esto es un proceso como muy lento. Bueno, yo leía que esto tardó como 2 años, más o menos. 2 años, sí, Dos sí, más años. o menos. Es que son procesos así, son 8 capítulos, pero bueno, 2 años desde que yo empiezo, tengo la idea, voy al lugar, hago una Ujú, investigación, digamos, ¿no? En este proceso fue quizás un poco más largo porque era un sitio que no era tampoco tan fácil llegar. Nosotros íbamos en avión hasta Huatulco y ahí 3 horas en carretera hasta Salina Cruz, porque un aeropuerto estaba como dañado, ¿no? Y después filmamos todo ahí, que también representó mudar a todo un equipo, ujú. ¿no? Hasta la zona, etcétera, etcétera. Entonces quizás era como más demorado, pero no, sí puede durar un año y pico. Digamos, esto que yo estoy escribiendo podría salir el año que viene. Bueno, Por aquí todos deseamos en coro que te ganes tu premio platino. Ojalá que así Bueno, sea. Igual el gracias. reconocimiento es válido. Y bueno, recomendar a todas las personas que nos están escuchando que vean la serie, que además se sientan orgullosos porque ahí está la mano de un venezolano. Te agradezco mucho, Alberto, tu tiempo. No, Por favor, muchísimas gracias. ve a dormir porque en México son las 5:47. Sí, más o menos. Sí. No, pero ya está bien. Gracias. Buenísimo. Espero Dale, un tenerte pronto abrazo. aquí. Un abrazo para Chao, ti, Sheila. Alberto Barrera Tisca, nominado a los premios Platino. Hemos hablado de esta serie que, bueno, fue nominado él a los premios Platino en la categoría Mejor Creador de Serie por El Secreto del Río, una famosa serie que ahora es famosa en Netflix. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de conversar con él en exclusiva. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. La fusión con lo mejor del mundo del entretenimiento. Sonidos que te envuelven.